gusto estar aquí acompañándolos otra vez, un poco, no como otras veces en que puedo estar en Costa Rica disfrutando de todas las maravillas de país y de amigos y arquitectura que tienen ustedes. Pero bueno, aquí haciendo acto de presencia, muy contento de estar otra vez con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y acompañándolos en este congreso virtual tan interesante sobre lo que nos atañe, que es cómo ir hacia una real sostenibilidad, ¿no?, para nuestro planeta a las diferentes escalas y en mi caso, pues a partir de la arquitectura y de las reflexiones a través de los edificios. Entonces, muy contento y espero pronto nos podamos ver. Muchas gracias. Mi nombre es Mauricio Rojas Vera, arquitecto de la Universidad de los Andes de 1994, con maestría en Arquitectura Bioclimática y Sostenible de la Universidad de Istmus, Panamá, y de la Universidad de Colima, en México. Profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, de Hábitat Siglo XXI, de Taller de Lugar y como ustedes verán también doy clases de dibujo, que es un tema que me apasiona muchísimo. Entonces, pues muchas gracias y muy contento de estar aquí de nuevo. Esta charla que les traigo hoy se llama Subrayando el paisaje en búsqueda de una arquitectura cognitiva. Yo pienso más que digamos que esas búsquedas que puede tener uno como arquitecto son una serie de lecturas cruzadas, ¿no?, de conexiones sugeridas, de composiciones manifiestas, ¿no?, como bien lo decía, se compone, ¿no? Se recompone mucho sobre las preexistencias, especialmente las que nos formulan y nos hacen ser a nosotros mismos lo que somos. Entonces ahí el ser y estar, ¿no?, se vuelve muy importante en esos verbos tan usados en nuestra cotidianidad, pero quiénes somos y cómo estamos se vuelve algo muy importante. Pienso que somos regiones, somos culturas, no bordes ni mapas de colores. Somos hermanos de tierra, de viento que canta y baila. Somos el otro, somos todos. No somos división, somos la suma. Somos el agua y el pájaro que recorre geografías y sueños. Somos el relato, somos la historia. Somos el eco que vibra, no pequeñas piezas de engranaje comercial. Somos la noche que revela el amanecer. Somos la tarde que descansa, el leve susurro del propósito de los caminantes. Entonces creo que aquí lo que puedo traerles es mi mirada. Creo que la única manera de uno entender las cosas a través de uno mismo, porque no hay otra manera, ya que a través de los sentidos y a través de nuestra experiencia acumulada en ese computador que es la cabeza, pues volvemos a reinterpretar nuestra manera de existir y de ser el mundo. De ahí prefiero, como bien lo diría Wright, Wright también, tremendo dibujante, pero en este caso Le Corbusier, de Wright, pues es, digamos, esta idea de subrayar el paisaje que tanto hablaba de esa horizontalidad del entendimiento de la arquitectura y el ser humano que traía la horizontalidad. Pero y de Le Corbusier esto del dibujo, y yo creo que la arquitectura en sí misma, como la manera en que habla la arquitectura, ¿no? O sea, los edificios no tienen manuales de entendimiento a la entrada a un edificio traducido en varios idiomas para uno comprender qué quería decir el arquitecto con determinada obra. No, los edificios se usan, son atemporales, son multiculturales. Uno puede ir a Japón y entrar a un edificio y no necesita un manual de instrucciones para entenderlo, y mucho más, digamos, la arquitectura que pertenece como a un lugar. Yo creo que cuando los lugares uno los visita y le cuentan algo nuevo, inesperado, también son muy importantes, y es lo que hace que uno se mueva, ¿no? Visita un lugar. Entonces, me ha parecido muy interesante esto ahora de la cognición, porque creo que es esa manera, ¿no?, en la cual a través de la percepción de los sentidos, que es muy de nuestro trópico, ¿no?, de si sentimos que está caliente, frío un lugar, si nos gusta, si nos pega duro a los ojos, si tiene mucha bulla,
si nos descalzamos y sentimos las piedras o sentimos, digamos, el piso frío en un momento caliente. O, digamos, todo eso va a relación y que tiene que ver con la construcción de nosotros y la construcción del lenguaje. Es algo que, digamos, me interesa muchísimo porque es más una atmósfera, ¿cierto?, que una serie de líneas que simplemente conecten cosas, ¿no? Es un ambiente, una atmósfera, un lugar. Y creo que el lugar tiene que ver con varias posiciones, ¿no? Como es el lugar geográfico, ¿no? Donde estoy, ¿no? Como es mi geografía, que va además a definir el macroclima y el microclima de un determinado lugar. El sitio como un lugar cultural, ¿no? ¿Cuál es la cultura que nos rodea? El paseo de río en olla, o no sé, inclusive cómo bailamos una determinada música, qué comemos. El lugar como el sitio donde está implantado el proyecto, el lugar urbano, sus condiciones, su ciudad, su barrio, sus lógicas, y otro lugar que es el temporal, ¿no? El hoy, el ahora, la inserción en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces aquí como organizando las ideas, creo que hay una que tiene que ver con esta claramente, que es la percepción de la atmósfera, como esa percepción del lugar. Estos hay varios dibujos hechos por mí, este por ejemplo es un dibujo, hay varios al iPhone, otros al iPad, otros digamos como acuarelas, y aquí es esto que siempre me ha gustado mucho de la multiscalaridad, ¿no? Esto podría ser este dropeo de una tinta sobre un papel, puede ser una constelación, o puede ser una flor, puede ser una mancha cualquiera de un accidente, ¿no? Pero ahí, ¿cómo lograr hacer un todo con lo mismo? Como bien lo diría Carlos Mijares, ¿no? Hablando una vez de las pirámides en México, ¿no? Y cómo pertenecían las montañas, pero también eran escalón, y era como una amplitud de cosas, me parece muy interesante, ¿no? Como la misma cosa puesta diferente a la vez. Allí en eso, y yo a mí me gusta dibujar porque es como ir como al alma de un lugar, pero también es como no solo descubrirlo a través de la percepción, sino porque me gusta. Es una especie como de liberación, de meditación, de ensayo, eh, que es provocador. A mí creo que el arte de proyectar tiene que ver con tirar una piedra hacia adelante que uno persigue, ¿no? Uno tira eso con cierta fuerza y con cierta distancia y con una intención, y el dibujo para mí tiene eso, ¿no? O sea, porque los proyectos que uno puede mostrar son proyectos que se demoraron un año el concurso o varios años la gestión, después hacer los planos otros dos, después la obra puede demorarse 2, 5, 10 años, ¿no? Dependiendo si es obra pública o no. Uno tomarle las fotos y cuando uno finalmente muestra un proyecto de arquitectura puede estar hablando de algo que pensó hace 10 años. Pero el dibujo tiene esa maravilla de no solo ser un acto intuitivo y deliberado y liberador, sino que puede uno darle pistas hacia qué seguir, ¿no? Los siguientes pasos hacia dónde apuntar. En este caso, el color, las tramas, la mirada más que eso, del objeto, ¿no? De un iPhone o de una pluma o de un edificio, más esa mirada enmarcada de la atmósfera, ¿no? O sea, cómo yo enmarco algo, los umbrales, los intersticios, ¿no? Las sensaciones. Y digamos que el dibujo tiene que ver también con esa búsqueda de, de- del color, digamos, en mi caso, ¿no? Aquí también hay, esta es la casa de mis abuelos, en Barichara, o algunos dibujos en España, en el iPad, o digamos como esta idea de una cosa, como diría Italo Calvino, de la levedad, ¿no? La levedad del fairy tale que él habla, ¿no? En sus 6 propuestas para el último milenio, donde describe eso que le quita peso a las cosas, pero no quiere decir que sea algo light o mucho menos simple, sino cómo ir y pensando hacia otros lados, ¿no? Y estos dibujos que, digamos, son el iPhone, que es lo que uno tiene ahí viendo cualquier cosa o andando en un avión o en un carro, puede uno sacar un momento y poner las ideas libres y enmarcarlas para tener pistas, ¿no? De posibles uniones, conjunciones, encuentros que puedan llevar y derivar tanto en un detalle
como en una tipología, como en la búsqueda de las sombras, de la masa, digamos, de esta dualidad de estar entre lo estereotómico, lo tectónico, ¿no? De la arquitectura excavada o la arquitectura mampuesta de planos o, digamos, de esas dualidades entre los brillos, las texturas y finalmente de nuestra realidad de toda Latinoamérica es que vivimos entre ciudades y entre fincas, ¿no? Eh, todos habitamos ya 50% de la población del mundo en ciudades, todos en ciudades, pero siempre está la casa de la abuela, de un tío, de una finca, de una pequeña casita al lado de un río, de esta, que eso es muy latinoamericano, ¿no? Eh, entonces, ahí ha habido varias investigaciones, ¿no? Muy intuitivas sobre la sombra, el paisaje, los intersticios, que están puestos aquí pues porque hay que dar una charla, pero digamos es una investigación como a múltiples bandas, ¿no? No es ni mucho menos una cosa densa como un doctorado o una investigación de esta, sino es un tema que a mí me gusta como exploración, ¿no? De ir pensando en esto de la energía, de los sonidos, de esos umbrales y ir llevándolos, digamos, y ir extrayéndolos para buscar en los elementos primarios, ¿no? O en la potencia del paisaje, cómo puede ir la arquitectura subrayando o ir buscando ese encuentro, digamos, más humano con el paisaje, de los bordes, digamos, estos dos dibujos son como importantes porque, digamos, en estos climas tan benéficos, ¿para qué puertas? ¿Para qué eh, eh, lo interesante es ir buscando una atmósfera a través del recorrido y unas cosas que subrayan. Pero lo que me gusta de este es que puede ser una planta o puede ser un corte, digamos, esa disolución del objeto, ¿no? Que en nuestro momento fue muy importante en nuestra educación, ¿no? Y de los sismos, desbaratar tanto de constructivismos, posmodernismos, clasicismos, digamos ese objeto que todavía sigue primando como una obra de arte abstracta del mundo a una cosa continua, superpuesta, ¿no? Yuxtapuesta de la realidad, donde pues la sombra, el sol, el recorrido, ¿no? Comienza a generar, digamos, la vivencia real, ¿no? No siempre mirando el edificio de lejos, sino mirando como vemos nosotros, ¿no? Multiescalarmente, compuestamente, inclusive con las complejidades. Mi padre le gusta dibujar también, pintar, y en un momento en la casa de ellos yo veía este cuadro, que es un cuadro, obviamente estaba aquí calcando algún impresionista, pero los árboles que había en ese momento en mi casa y el sol de la tarde y con este se funden en una sola cosa. Yo creo que así es como la experiencia de vida de nosotros, ¿no? Y por otro lado, pues está la ciudad, ¿no? Pero la ciudad no es esta cosa que ve uno de estupendas fotografías con cielo azul y sin postes y sin calles y sin lluvia, sino que es esto, ¿no? Y ahí donde sufrimos todos, que es llena de cicatrices, ¿no? De heridas, de colecciones de cosas que entorpecen la lectura de la ciudad, de mal entendimiento del espacio público, de la vegetación, como esta foto en la esquina, donde no pasa nada y hay una pobre planta que nada tiene que ver con Bogotá y de rincones y, digamos, no se entiende que la sumatoria debe ser un encuentro de todas estas cosas potenciando y subrayando lo que decimos, ¿no? Entonces, en términos sostenibles, esa templanza, digamos, pues digamos, el informe Brundtland de la ONU sobre sostenibilidad, lo que hablaba que tenemos que parar el gasto y sostener el gasto, porque no se puede, porque si no, no va a haber planeta que aguantara, ¿no? Pero a mí me gusta esto como el sostén, como en esta pequeña araña, porque uno puede tener, digamos, en esta magnífica obra que hacen, ¿no? Con esta línea recta, espectacular. Esta fue una foto de mi finca, pues yo vi la araña y me impacté con esa construcción. Eh, y qué sería esta línea que estaba planteando, porque es un pentágono, ¿no? Perfecto. Y uno bien podría hablar que la técnica, la teoría, todo es súper relevante,
no importan los apellidos que uno le ponga a la arquitectura, porque donde se suelte una pincita se desbarata la figura, ¿no? Entonces la templanza, la resonancia, ¿no? Es cómo, digamos, la cosa finalmente no se cae. Pero nuestro planeta se está cayendo. Estas son imágenes de Bogotá, de Mocoa, o sea, no respetamos, somos agua, ¿no? Nuestro planeta es de agua, eh, aire, fuego, tierra, y seguimos mal habitando con nuestras ciudades y asentamientos el agua, los lugares, y la naturaleza vuelve a recobrar su sitio. Yo ponía muchas fotos de esto, las sigo poniendo a mis estudiantes, fotos de un mismo día, y son impactantes, o sea, esto es el apocalipsis ya, y nosotros en Latinoamérica sufrimos de amnesia para bien y para mal, porque si no, no podríamos vivir recordando todos nuestros males, pero pues siempre una fiesta al final de la tarde, una cerveza, un ron y se olvidó todo, ¿no? Eso también está como esa fantasía. Pero uno ve estas cosas, el verano más caluroso en 260 años, la emergencia de incendios en California, y el mismo día se quema la biblioteca de Río, arden los farallones de Cali, o sea, esto es terrible, ¿no? Los incendios, las heladas, todos son cosas que ocurren en, digamos, en la misma semana. Y nosotros como si nada, ¿no? Como seguimos en un mundo artificial, ¿no? Sostenido a un costo increíble, ¿no? De consumo, un costo anímico, desconectados de la realidad que nos tiene así. Y estas son imágenes, digamos, es una cultura así, ¿no? Esta es una foto tomada por mí en Bogotá. Dice, no botar basura aquí, multa 10.000 pesos. Y lo primero que hacemos es botar la basura. Eh, o digamos sin tener en cuenta todo lo que pasa, ¿no? Entonces, pues esta, digamos, el gran problema que tenemos un día es que no tenemos la visión de ciudad o de asentamiento como tenían en el mundo prehispánico, ¿no? Los de México, o digamos en Colombia con los muiscas, allá con los aztecas en México, o digamos en Perú con los incas, etcétera, etcétera, y que lograban formas fantásticas porque había un sentido de común unidad reflejado en la arquitectura. Hoy en día eso no pasa, es una feria de la vanidad, ¿no? A ver, donde además no importa sino la imagen, eh, pagándonos a todos muy poquito, ¿no? Y donde llena de lugares comunes y donde compramos cosas inmensamente costosas para la persona que compra un apartamento, para el que pone el lote, para el que construye con los materiales de construcción carísimos y provenientes y nos quieren pagar 3 pesos cuando, digamos, está en juego no solo la inversión, sino todo el tema de cómo vivimos y soñamos el planeta. Entonces, eso de cómo generamos el tejido urbano, el lleno y vacío, me parece mucho más importante porque finalmente es una construcción del vacío la que estamos haciendo, ¿no? Vacío a diferentes escalas. Y también un tema de cómo estos, de pronto, nuevos tejidos, estos son tejidos naturales, pueden relacionarse, pueden respirar, pueden cohabitar, pero lo hemos entendido mal, descubrimos el microscopio, entonces la mitocondria, ¿no? Ya no tiene que ver a un nivel celular, ¿no? Donde es otra escala, otra temperatura, otro contexto, entonces queremos hacer esto porque pues podemos hacerlo y por qué no, ¿no? Generando toda una serie de problemáticas donde no importa finalmente qué es lo que está pasando, sino generar un efecto, ¿no? Como decía Vargas Llosa, la cultura del espectáculo, ¿no? Esto ni si, ya no hay, digamos, la cultura en sí misma como un manifiesto del sentido del lugar, de lo que es importante para un determinado grupo de personas y que se vuelve un manifiesto estético, sino, pues aquí no importa, en cualquier revista está Beyoncé y está en un edificio y está en el mismo formato y una cosa cuesta $2.000 y la otra cuesta muchos millones de dólares, pero lo que importa es esta cosa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que salirse de esta fiesta, ¿no? Echarse al agua, ir de más fondo a una cosa que es el pensamiento no solo complejo, multisistémico, sino permear esa nata, ¿no? Una nata de información banal y que no sirve
para mucho más, sino para escandalizarnos o preocuparnos y ir hacia el fondo, ¿no? Hacia el vacío. Y en eso creo que, digamos, la intuición lleva a la delantera, porque pueden haber proyectos que salen del corazón, de la razón, de la emoción, pero la intuición va un poco más allá, une esos puntos, como diría Steve Jobs. Entonces, aquí hay una cosa donde, digamos, las estructuras mentales se van en sinergia con el comportamiento natural de las cosas, y creo que es ahí donde, digamos, lo que yo entiendo como arquitectura, ¿no? El estudio de las tipologías, de los umbrales y las tectónicas que hacen esto posible, y el arquitecto como que empuja para que las cosas pasen, pero esas cosas que pasan no son perfectas, son imperfectas como nosotros, y tienden a aparecer cosas de estas, ¿no? Son cosas que nadie espera, cosas magníficas como estas, donde, digamos, el sentido de vernos al espejo termina para entender el mundo de otra manera. Aquí hay un pintor que me gusta mucho, Enrique Larrañaga, perdón, me lo introdujo el otro día, de Reverón. Me gusta porque está todo hecho como con lo mismo, y cierra como los ojos mucho, pero ve, trata de ver, y entonces se funde el paisaje, la persona, la cultura, en una misma situación, ¿no? El sitio más la acción. Entonces ya no es qué importa más, sino que todo hace parte de lo mismo. Y si vemos nuestros paisajes, estos Cali, pues unos sitios, podría ser también Costa Rica, ¿no? Son maravillosos. Entonces, ¿qué arquitectura es la que hay que hacer cuando uno vive en el paraíso, ¿no? Mi suegro que vivía en Mocoa, pues tenían todo esto, pero hay gente que no lo tiene, ¿no? Pues tipo en Finlandia seguramente tendrá otro paraíso y noción de qué es, pero sí hay esto, ¿no? Como ese paraíso que al que todos, como en la película Brasil, todos quieren ir, ¿no? Al sitio este de la playa, y que nosotros lo tenemos, ahí vivimos, ¿no? Entonces se trata de cómo enmarcar, cómo subrayar, y me gusta mucho la fotografía digital, la análoga, perdón, porque en la análoga toda fotografía está bien. Lo que se ve, si es más quemada, si es menos quemada, cuál es la porosidad del papel, el negativo, el liso. Entonces no hay esta cosa de lo perfecto, sino es como sintonizarse, ¿no? El fondo, la figura. Como en esto puede ser cada cosa en sí misma, nada, un árbol sin hojas, un viñedo sin, sin hojas también, sin uvas, un muro que es cualquier cosa, pero como está puesto el muro, como está la sombra en ese momento pegando, el sol que genera esa sombra, y como lo enmarca la mirada del fotógrafo, es nada, pero es grandioso, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas sin necesidad de, como dicen en México, pues de dañar los tacos porque le echaste mucha salsa, ¿no? Que pasa mucho en nuestra arquitectura. Mientras tanto, igual, las ciudades desbaratadas, las que no salen en congresos, entonces, tan importante la ciudad, ¿no? Lo que pasa es que en Europa ya tienen construido todo, y entonces tienen que hacer alguna cosa que les dé como nuevas emociones, muy pocas porque no hay mucho, y aquí está todo por construir. Entonces, ¿cómo construyo esa ciudad? Como dentro de la creatividad impresionante que tenemos, ¿no? Hasta aquí al tipo que le dan por tapar unas grietas en una calle, cualquiera, esta es donde vivía mi cuñada, pues es un artista impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y esa creatividad trasciende, ¿no? Uno dice, ¿por qué será que las casas de San Andrés sí? Pues es que hay que ver las lagartijas, y hay que ver los colores del mar, y hay que ver, y entonces pues está ahí. A mí me sorprendía mucho esto de que los billetes y el poder económico tuviera que ver con el oro, ¿no? ¿Qué hace uno con el oro? No se come el oro, no se... deberíamos hablar de poesía, de naturaleza, y me sorprendió mucho cuando ya el billete de 100 pesos no existe, y el de 5, y fue a sacarlo y decía, oiga, sí, es que nos gastamos el oro realmente para pagar las deudas, etcétera. Hoy en día con la pandemia la gente está volviendo al oro, cuando es una locura, no queremos estar salvando los ecosistemas que realmente son los que nos van a hacer subsistir, ¿no? Eh, y en términos de la poesía y el arte también, ¿no? Como cuando decía Churchill en la Segunda Guerra que consiguieran más plata para las máquinas de guerra y no le diera a los museos, ¿no? Y él dice, bueno,
si no salvamos los museos, ¿por qué estamos peleando? ¿No? ¿Para qué estamos peleando? Eh, entonces, volviendo entonces al campo de la arquitectura, creo que la arquitectura hecha por Dios, ¿no? Por la naturaleza, por la Pachamama, por Gaia, siempre fue muy consecuente con los lugares, ¿no? Clima extremo, húmedo, abierta, trabajando todos unos con otros para acelerar las brisas por debajo, generando mucha sombra, hasta lo microscópico de la hoja tiene que ver con cómo capturar, no sé, vapor de agua que sube, la hoja más tersa por debajo, brillante por encima para protegerse del sol, o el cactus, ¿no? Que se conserva la energía del día para por la noche cuando hace frío subsistir. Así termina siendo la arquitectura, digamos, hecha no por los arquitectos. Esto es en Colombia, pues en Boyacá, la casita de arriba, muy parecida a la estrategia del cactus, o las viviendas indígenas, digamos, hoy en toda, digamos, la selva amazónica, ¿no? Pero parece que a los carros nadie les hizo, pues igual se trae carros de Japón o de Alemania, entonces hay que darles bioclimática 001, ¿no? Para que subsistan un calor en Villavicencio, igual yo creo que pasa allá, y no tener prendido el aire acondicionado todo el tiempo. Los Land Rover tenían mucho que ver con eso, tal vez porque empezaron junto con la Jeep a ser vehículos de guerra y después vehículos que se llevaron para colonizar otras áreas, y son esta especie de cacharros que se le ponen, se le quitan cosas mucho más adaptables como debe ser la arquitectura. Mientras hablamos, en Mocoa, el aeropuerto de Mocoa es esto, porque es el sitio más fresco y además hay Coca-Cola rica fría, y nadie se quiere hacer en el aeropuerto principal porque nadie tiene que ver, y uno ve a la azafata diciendo que el vuelo va a salir cruzando la avenida suramericana a traer a la gente que está más confortable aquí. Ese tipo de cosas son las que nos tienen en este problema. O en México, en Chihuahua, donde viví muchos años, ¿no? Donde ahora sí llueve. Yo cuando vivía allá no llovía, hacía 9 años, y ahora llueve, pero un sitio donde está 45 grados a la sombra, pues no puede generar este tipo de construcciones, ¿no? Sin respeto al agua, al peatón, sin un árbol, sin nada. O sea, uno se va aquí y se murió. Nadie lo rescata, a 45 grados a la sombra, ¿no? Entonces, estamos como en un juego de locos donde, como en la película Elysium, el paraíso, teniéndolo aquí, tiene que ser mucho más arriba para unos pocos, ya ocurre así, ¿no? Pero acá, fuera de la tierra, donde solo el que tiene plata va y paga para tener los paisajes que tenemos en Costa Rica o en Colombia, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Digamos, es una locura terrible. Entonces, volviendo otra vez como estos estamos inmensamente ricos. Yo no sé si les pasa a ustedes, uno sacar el pasaporte de colombiano es la peor pesadilla. Hoy en día no, digamos que está Shakira, Carlos Vives, Salmona, no sé qué, James, cuando era bueno, pues eh, digamos, ya no, pero somos inmensamente ricos, tercermundistas, nada, somos los tipos más afortunados. Y deberíamos estar viendo arquitectura de estos sitios, de Costa Rica, de Caracas, de Panamá, de Colombia, o ver nuestros vecinos, ¿no? De Camerún, de Bali, de, pero no, nos pasamos viendo arquitecturas del norte o arquitecturas del sur que nada tienen que ver con los problemas del clima, los problemas geográficos. El viento se mueve contrario en los polos, ¿no? A este viento que viene siempre del oriente, ¿no? Con acentos, dependiendo de si la Tierra está 23,5 para un lado, para el otro, y este movimiento que tiene de apariencia pendular, que hace que el viento más o menos cambie, pero que venga siempre acá. Entonces no podemos, digamos, hacer este cálculo que hacemos. En términos generales, ahí estamos en Colombia y Costa Rica, problemas de árboles no tenemos, problemas de huella ecológica tampoco, no estamos en este cuento de las emisiones de dióxido, los grandes campeones entre China y Estados Unidos. Entonces, este cuento de comprar cosas de otro lado porque vienen con sellos y que vienen con no sé qué, es un cuento de locos, porque ese no es nuestro juego, ¿no? La última vez que yo miré, Colombia estaba el séptimo país de menos producción de gases de efecto invernadero en el mundo. Y nuestras ciudades son densas, compactas, con los problemas que sabemos que tienen, pero pues, digamos, Atlanta es 7 veces más grande y con menos población que Bogotá. Entonces tampoco es ese tema, ¿no? De que países de 50 millones de habitantes como es Colombia, nada tiene que ver con China con 1.350 millones, ¿no? América tiene 1.000.
Entonces, digamos, hagamos una reflexión sobre este tema de seguir haciendo, por ejemplo, en el caso de la vivienda, edificios altísimos, densos, de vidrio, porque el mundo se va a acabar y toca vivir en unas cosas anodinas, desconectadas de la ciudad, porque tampoco hay tierra, no, eso es carreta, ¿no? De otro lado, y dicen las organizaciones gubernamentales, nosotros no tenemos, nuestra huella de carbono no tiene que ver tanto por los edificios o porque todo se hace con el maestro de al lado, digamos, tenemos recursos. Nuestro tema, que sí es grave, es cambiar nuestros, digamos, bosques y unidades, ustedes lo han hecho muy bien en Costa Rica, biodiversidad por monocultivos, ¿no? Porque los monocultivos sí generan una gran cantidad de emisiones, sí, y un poco el carro, ¿no? Que lo usamos de manera descontrolada ya y ya no funciona por la serie de trancones que tenemos en nuestras ciudades, y digamos, esos generan ciertos problemas, pero en el caso de los problemas de Colombia, vienen más por el tema de quema de, de bosques para generar monocultivos, para meter ganado y para, digamos, y toca decirlo así, para cultivos ilícitos, que son los que tienen en jaque el tema de la calidad del aire en Bogotá, en Medellín, las principales ciudades, porque precisamente por los vientos alisios, ¿no? Que vienen del oriente y se estrellan contra la cordillera, y ahí es donde vienen toda esa serie de cambios en el paisaje. Ese aire llega ya contaminado a las principales ciudades andinas, ¿no? Entonces, ahí es donde está el tema macro y donde, digamos, hay que hacer reflexión. Mientras tanto, digamos que nuestras ciudades de antes, donde ahorramos durante 5 años para ir a Puerto Rico, a Madrid, o a todos esos centros que son buenísimos, en este caso Izamal, que es magnífica, donde está Uxmal, si está lloviendo uno se va por todos los corredorcitos que todas las calles tienen sin problema. Y si está haciendo mucho sol, también se va por ahí. Y si no, pues anda en bicicleta. O sea, no entendimiento. O sea, nuestro gran problema del siglo XX es que olvidamos cómo hacer ciudad. Y se volvió una competencia de otra cosa. Entonces, cuando uno tiene este lugar, ¿no? Tan increíble, un lugar con esta riqueza, ¿no? Hídrica, oxígeno y demás, deberíamos estar pensando desde otras caras, ¿no? Aquí les estamos viendo el tema del viento. No es lo mismo Madrid, ¿no? O Santiago de Chile, que si estamos en latitud 4, ¿no? Con estas ciudades magníficas, ¿no? ¿Cómo encontrar esa sincronía en el lugar? Creo que eso es muy importante. Entonces aquí voy a andar, digamos, muy rápido, porque creo que más que hablar de proyectos, lo importante es como comentar estas intenciones. Muchos de los proyectos cada vez son con amigos, socios, oportunidades de encontrar gente con quien conversar, con quien compartir, con quien hacer un edificio que sale de un concurso. Y así nos hemos movido. Entonces, estos proyectos pertenecen a muchas personas, ¿no? Entonces, aquí les traigo 10 inquietudes proyectuales que he visto, que es una manera en la cual trabajamos, ¿no? Como sistemáticamente que se van dando. Y son 10, ¿no? Las narro rápidamente. Uno, lo estereotómico en la ciudad, ¿no? Cómo encajo, cómo genero vacío, porche, umbral, patio. Lo tectónico en el paisaje, subrayar, ¿no? Eso que decía Wright. El hecho urbano, la oportunidad de lograr que cómo se ensambla el proyecto en la ciudad y pertenece o lo activa o lo, los sistemas portantes flexibles y tropicales como canalizadores del viento y de sombra, pero especialmente pues nada más sostenible que un proyecto pueda mutar en el tiempo, pueda cambiarse, le puedan hacer cosas y uno no sufra porque le están cambiando el proyecto, aunque uno sufre. El retranqueo en el volumen, la diagonal, que eso es muy de la arquitectura bogotana, lo usó muchísimo Rogelio Salmona, pero también es tema de Barragán, pero también esta cosa, digamos, de lo universal, digamos, muy también en la arquitectura japonesa, pero que aquí en Colombia que tuvo una fuerte influencia a través de Coderc, que no se habla mucho, pero es tema del retranqueo, como de esos proyectos como cebolla o de hoja, que se van desgranando, ¿no? Como en capas para permitir esas secuencias y esa, digamos, esa mejor relación con el lugar, con la intimidad, con la protección del viento, del sol.
Lo otro, el sombrero en el trópico, ¿no? Como una oportunidad, hay que protegerse, porque si no, pues la cabeza se le quema a uno a 2.600 metros sobre el nivel del mar, con 1.200 watts al mediodía en diciembre, pues eso es una cosa muy compleja si uno no tiene un buen sombrero. Eh, y eso fue que se perdió con las cachuchas de béisbol, etcétera y demás. Y esto es una reflexión muy interesante sobre los sombreros, digamos, en Colombia, que también tengo por ahí. Pero como una oportunidad, además de un sitio a visitar, de en horas de la tarde subir. El otro es la sección y el corte por fachada, eso es un tema, ese umbral y esa definición tectónica de eso, pues es algo que nos apasiona. El recorrido acodado en corte y planta y la deconstrucción del punto fijo, que es otra cosa que también se nos metió en un momento en la educación, pero que no puede, ¿por qué no poder tener 8 escaleras en un proyecto y que se vuelva algo divertido, educativo y una oportunidad de vida diferente? Y más que, digamos, la novena es un tema más que de, de qué lenguaje, que era lo que nos tocó en su momento, novelismo del momento, es qué información o menos información quiero dar en un proyecto, las ausencias, las presencias, ¿no? La ausencia, una manera de ver, la presencia, una manera de abstraernos de lo que está afuera. Y el corazón o la pepa del proyecto, que, digamos, en mi caso, yo creo que, y en el caso de toda Latinoamérica, pues tiene que ver con ese patio que inclusive está en la cultura prehispánica, como en Uxmal, ¿no? Corto por las esquinas, como eso que quería hacer Salmona también y que también permeó cierta arquitectura colonial y comenzó a mestizarse, pero pues que viene realmente de Andalucía y viene antes de la arquitectura mora y que es nuestro, pero también esa pepa como el concepto definidor, ¿no? Como ese proyecto, como eso jerárquico que también trabajó Kant en sus proyectos, ¿no? Como ese espacio wow también, si lo queremos llamar, en el que todo detona. Entonces, ahí han habido esos ejercicios, como les decía, no, esto no es es algo que he ido descubriendo y tratando de unir los puntos, más que como una manera de entenderse uno mismo e ir hacia adelante en los proyectos. Entonces, aquí hay varios, ¿no? Entonces la sección, el corte por fachada, el espacio dentro, afuera, el intersticio, eso, digamos, es una obsesión, ¿no? Digamos, los cortes por fachada para nosotros es una temática, ¿no? En los edificios de clima caliente no usamos obviamente vidrios, sino aleros, protecciones, la estructura se mezcla en eso, la modulación, el color del material es el color del material, ¿no? Las cosas que se muestren sin necesidad de usar Max Factor o Elizabeth Arden para maquillar los edificios, ¿no? Sino es una investigación eh, a esta escala, ¿no? Eh, que eh, digamos, gozo mucho con el tema, ¿no? Como estructura, condición climática, el umbral, finalmente ahí está esta cosa como absurda un poco del core and shell del edificio, donde las cosas van por separado, sino que son únicas, como una sola cosa, como un buen plato de comida, ¿no? Un buen ron de estos centenarios, ¿no? Que no son cócteles, sino son cosas destiladas, ¿no? Y que tienen sus propias búsquedas en sí mismas, ¿no? Como cada cosa, cada proyecto, cada lugar, cada cliente plantea unas reglas de juego que uno debe tratar de observar y jugar ese juego que propone todo y ir como atrás de eso buscando el resultado final, ¿no? En el caso hemos hecho muchos edificios de oficinas, ¿no? Edificios de oficinas capaces de funcionar sin aire acondicionado, sin mármol extraídos de China, desarrollando tecnología local, como en el caso de estos cortasoles con un personaje que hacía bicicletas, y una serie de engranajes especiales para poder, digamos, montar estas cosas, un termosifón en la punta, etcétera, y logramos, digamos, hacer edificios hoy en día que no necesitan de aire acondicionado y que funcionan con luz natural y que pues tienen, digamos, ciertos reconocimientos del lugar en esto del clima, del comportamiento del viento y de la luz, pero que son oportunidades, cada hecho es una oportunidad de dialogar con su entorno, de trabajar de otra manera, de, de generar espacios
y especialmente de encuentros, ¿no? Diferentes encuentros para lo que sea la materialidad. Pues esto es un edificio para el Comando de la Fuerza Aérea de Colombia que ganamos. Entonces, digamos, cómo lograr un edificio de alta complejidad de seguridad, pero que fueran finalmente como unas casas, ¿no? Como unas casas con su, rescatando cierta identidad de las lógicas de la construcción también, ¿no? No solo de ladrillos en Bogotá, sino de la construcción moderna, de la piedra, del concreto, como ese pequeño edificio de la izquierda, para lograr, digamos, un mejor sabor y una intimidad de estas viviendas. Y ahí van, o sea, en clima caliente hemos hecho este tipo de conjuntos donde pues la porosidad urbana se vuelve muy importante, ¿no? Cómo aprender de esas tipologías, de esos ambientes, ¿no? Para hacer unas casas muy chiquiticas, pero pues muy divertidas, muy acentuadas con el sitio, ¿no? Clima caliente y húmedo, o en este, por ejemplo, en un caso de un hotel en la zona rosa de Bogotá, como desarrollar a través del lugar ventana y las oraciones una investigación sobre, digamos, ladrillo negro, pero en este caso no quemado en hornos, sino con minerales prensado, con una doble capa, digamos, de ladrillo adentro y afuera, dentro de uno cerámico, usando la buena mano de obra local de Bogotá, pero un ladrillo que no tiene estos problemas de hornos y de quema de maderas para lograr eso que queríamos. Este es un banco que hicimos también con Camilo Guerra y Germán Samper y su hija, un concurso que ganamos, donde pues no había mucho dinero para los acabados, pero sí invirtieron mucho en generar espacios urbanos para la gente, para la actividad bancaria, hipotecaria y para los empleados, ¿no? Como activadores de encuentros, de lugares urbanos, y este entendimiento siempre de ver cómo esto se conecta con el lugar. Aquí hay un zaguán urbano que ustedes lo vieron, muy importante porque une un camino peatonal que lleva a una catedral muy importante que es la de Lourdes. Y entonces hacemos este zaguán para pronunciar eso, que logre relativamente quitar un parqueadero que hay en el punto amarillo de un edificio más que es patrimonial y logre llegar al punto morado que es la Catedral de Lourdes, ¿no? Entonces, como muy reactivo. Eh, y ahí hemos hecho muchos concursos, digamos, este fue los laboratorios de los Andes, que fue el principal, digamos, edificio que tuvo, hecho por un inglés y por Germán Samper. eh, los demás otros edificios habían sido reciclados, y cuando ganamos este concurso lo que proponemos es no tumbarlo y reciclarlo, rescatar, digamos, toda una memoria presencial que tenía, la condición del lugar, etcétera, ¿no? Entonces, en esto, digamos, esa reflexión viene en casos de hospitales, cómo capturar el agua, generar esos umbrales, salirnos del objeto, o en este caso, de otro concurso que ganamos en la Universidad del Valle, Patrimonio en Cali, Patrimonio Moderno, pues una arquitectura tiene unos edificios de ladrillo, otros muy modernos, cómo subrayar ese contexto y generar un ambiente, digamos, para el bienestar universitario mejor, ¿no? Entonces aquí todo ese compromiso, como les decía, tectónico del vacío, de la investigación de, digamos, ese espacio dentro del espacio, etcétera. Ahí ven ustedes el hospital, digamos, al fondo, o el edificio de enfermería, que es también un tema muy patrimonial, cómo ir generando esa multiscalaridad con el encuentro, especialmente en los edificios educativos o de vivienda. Aquí también, unos climas donde además aquí casi no llueve, pero tiene una vegetación espectacular, pues para qué hacer ventanas, ¿no? Que la vegetación pase y vemos la arquitectura moderna que rodea el edificio, cómo uno puede tener, digamos, esta relación con... Esto es obra pública, ¿no? Digamos que lograr que todas estas cosas pasen, pues sufrimos mucho, un inicio que duró más o menos 8 años desde el diseño a la producción. Eh, y pues que se haga un techo verde, pues realmente es un compromiso de una universidad pública para lograr una mejor, o que pues los espacios tengan este tipo de interacción, etcétera. Entonces, ya poco tiempo, voy a ir muy rápido, no voy a detenerme, digamos, en estos 4 proyectos
Pero sí me gusta, creo que a nosotros nos gusta pues ver arquitectura, que nos cuenten las cosas más que con una imagen. Pues, a mí me encanta pues, ver cortes por fachada, ver cómo se seccionó el edificio, qué fue lo que pasó, más que una foto que uno ve en un libro de estos de mesa de centro. Entonces va a pasar muy rápido contándoles, ¿no? Aquí hay proyectos tan definidos ciertos temas, un inicio universitario, la descomposición de ese punto fijo para generar actividades, pero esto tenía que ser un edificio, digamos, muy representativo, como una lámpara de noche, un edificio donde estás como en un Escher y un Jenga generara muchas conexiones, ¿no? Y es un edificio de una escuela de modas y de arquitectura y de fotografía y demás, entonces debía tener este tipo de transiciones, de umbrales, de ver uno qué está pasando con la moda, emocionarse uno porque puede tomar un curso de fotografía de 2 días o puede estudiar la carrera, ¿no? Y todo este tema de los dobles, triples, cuádruples, alturas, digamos, el corte para nosotros es muy importante, mientras la planta es más rancia, ¿no? La planta es la tipología eh, que, digamos, ayuda al desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, siempre hay una investigación en el material, ¿no? No nos casamos con el material, siempre es una oportunidad para hacerlo de ladrillo, vidrio, silicona estructural, triple capa, dependiendo de si hay sol, serigrafías al 100% cuando hay sol, cuando no y conviene bien el sol de la mañana, pues se abre el edificio, el tema del color, ¿no? Vivimos en una cultura inmensamente colorida, pero nos da miedo, digamos, en el desarrollo, ¿no? La arquitectura pues a la vista, multifacética, eh, hay patios, pero también el patio se refuerza con vidrios serigrafiados para que la luz entre, pues muy importante para el trabajo. Eh, lo cual, digamos que es más complicado porque pues cuando todo es a la vista, pues hay que hacerlo bien. Cuando no, pues en jarras, en pañeta y se le pinta de color, ¿no? Aquí digamos que nos hemos ido atreviendo a usar el color como una parte vital de esto que les cuento, ¿no? Y para emocionar, para incentivar, este edificio funciona muy interesante porque lo abren el fin de semana y es abierto para todo el público, entonces la gente puede no solo intercambiar cosas de lo que está haciendo, sino ideas, digamos, se vuelve un centro cultural. Y hemos ahí hecho, digamos, no hemos sido los primeros, pero los primeros en hacer cubiertas verdes, los primeros en ahorrarnos como un sótano de 3 sótanos de edificios de oficinas porque ponemos duplicadores mecánicos o ascensores, etcétera. Digamos que sobre eso hemos trabajado sobre mucho esa condición, pero como una oportunidad de hacer el edificio mejor. Entonces, digamos, esto es el corte, yo siempre veo las plantas como otro corte, ¿no? Etcétera. Este es muy interesante porque es un edificio de vivienda, hemos podido hacer una torre, es en Villavicencio, clima cálido, húmedo, como allá San José, y en vez de una torre, tumbamos el edificio, entre comillas, lo partimos por la mitad para generar un patio, pero además generamos el edificio era norte-sur, viendo un parque y el otro lado un conjunto. Entonces, como que era muy propicio para generar otro tipo de arquitectura, ¿no? Aquí vemos esa localización, las vistas, las visuales, como, digamos, si lo planteábamos bien, aquí vemos, digamos, en las gráficas psicométricas, la importancia de la ventilación durante todos los meses del año para tener confort, ¿no? eh, los materiales oscuros y opacos, y en este caso una tipología multidinámica traída muy de los edificios de oficinas, donde aquí tenemos 10 tipologías de vivienda, desde apartamentos de 45 metros hasta 180. Inclusive en el proceso, era una torre que se hizo en 2 etapas, duramos 10 años de proceso. Nos salvó porque pues, en un momento tuvo que hacer modificaciones para hacer apartamentos más chicos, más grandes, etcétera, sin que se complicara ni dañara digamos, la estética total del edificio. Entonces eso, estereotómico, a pesar de ser norte y sur, me gustaba estas celosías movibles, horizontales, porque permiten el poder uno salir ahí descalzo o en una pantaloneta, tomarse algo frío, sin que lo vean desde abajo, ¿no?
que yo creo que es clave esa interacción entre la adentro y la afuera en la ciudad. Hay unos locales en primer piso, una arquitectura muy urbana, pero muy relacionada con el paisaje. Aquí vemos, digamos, la primera torre cuando se construyó, pero me gustan esas cosas que se dan de casualidad. Es una foto en un café muy abajo, donde, digamos, el proyecto sin buscarlo, digamos, que se integra a como la lógica local, ¿no? O genera estas ventanas urbanas. Aquí vemos el patio, donde hay una fuente abajo, un patio muy fresco. Lo mejor es cuando en un clima de 28 grados, húmedo, que llueve 4.200 milímetros al año, pues se generan unos ambientes mucho más tranquilos eh, y dinámicos, pues no, todas las ventanas son diferentes, todo, digamos, hay como un juego ahí, pero una vez tomé la foto en la obra y dije, pues ya lo conocía, pues esto es como Europa, ¿no? Y pues sí, entonces, ¿qué tanto inventa uno? Aquí vemos esa condición del lugar, digamos, todas estas cosas muy piranesianas que me gustan mucho, ¿no? De Piranesi, de Eche, las posibilidades de uno tener espacios más abiertos, más cerrados, si le gusta menos intimidad, pues le pone una película, pero y al final el agua, digamos, para refrescar en los últimos pisos, o en los primeros, o en los apartamentos, ¿no? Realmente fue una experiencia muy grata, pero bueno, digamos 10 años de trabajo, esto es una experiencia también como constructor, ¿no? De mi familia, poder, digamos, lograr una cosa de estas, y que fue muy difícil, ¿no? 10 años, 10 licencias de arquitectura, COVID, derrumbes, etcétera, y, digamos, cómo lograr el proyecto. ¿No? Si no tiene una bonita vista, pues ¿para qué le pone un vidrio o un muro? ¿No? Pues veamos eso y uno va a ver dónde busca el espejo es una cosa que se corre y ya. Todo tiene ventilación cruzada, no hay ninguna esquina cerrada, ¿no? Inclusive en las alcobas, en los baños, digamos, muy interesante. Ya que vemos esas plantas, ¿no? Rancias, hasta bruscas, pero digamos muy adaptables, ¿no? Incluso los parqueaderos perfectos, ¿no? Sin un parqueadero tras de otro. Ya vemos todas las tipologías, digamos, usadas, ¿no? Un colegio, digamos, en la misma premisa, ¿no? Usted ganó el Premio Nacional de Arquitectura Sostenible, un colegio con muy pocos recursos en una zona de invasión, donde no hay ciudad, pues lo que hicimos fue hacer ciudad con todas las premisas que les he contado, sin vidrios, generando sistemas, cosas modulares. Este colegio participaba, fue un plan de hacer 40 colegios en las zonas más pobres de del país por concurso. Eh, y estos cortes que les mostraba, gran parte ahora tienen que ver con el desarrollo de este colegio, rescatando además tradiciones de los pisos de cemento, este ladrillo que se usa rejilla porque es más liviano, pues se nos ocurrió ponerlo vertical para que pasara la brisa. Ese es un colegio muy confortable. Después lo replicamos en Cartagena, que tenía una condición muy similar. Adaptamos las fichas como en un juego de ajedrez. Nos funcionó muy bien. Eh, para terminar lo traigo porque me parece muy pertinente, ya que, digamos, estas cajas, cajitas y cajones, pues que hacemos, termina siendo pues parte del sistema predial que tenemos y de la manzana eh, que viene digamos, de, de España, pues, ¿no? Que traen de las leyes de India, que viene del damero, del Carlos de Cumanos, pues romano, y termina uno y lo sueltan como un caballo, ¿no? A hacer un proyecto en un paisaje más limpio y no termina siendo uno más cajitas, ¿no? Entonces aquí era un colegio que ganamos de plan maestro, de un concurso, un colegio de muchos años en Cali, los tradicionales de allá, teníamos que hacer unos movimientos y pasar a un jardín de niños para que quedaran más cerca de los chiquitos. Entonces dije, bueno, pues si esto, pues los niños pasan jugando y corriendo, ¿por qué encerrarlos entre una caja cuadrada? Igual un clima un poco más benéfico que Villavicencio, pues donde se necesita mucho más ventilación.
Este fue nuestro plan maestro. Entonces, digamos que me gusta porque aquí lo que hicimos fue que eso fuera como una especie de maloca, como el lugar de asombro, como que uno supiera muy bien dónde está, pero que fuera como una casa en el árbol, que los niños pudieran pasear por debajo del edificio. Esto es Educación Reggio Emilia. Y terminó después siguiendo un poco las ideas de una maloca, como de una hoja, ¿no? Porque pues en un círculo pues uno termina no teniendo ubicuidad. Tenemos dos árboles que queríamos resaltar mucho que existían y que el colegio se girara un poquito para integrarse con la primaria. Y esta es una de las plantas que más me gustan que hice sobre el paisajismo, porque se salió uno de esta cuadrícula a la que estamos como a veces condenados para tener una cosa mucho más dinámica y tropical. Eh, Abajo muy permeable, hay arena, hay ágora, hay sitio de reciclaje para los ateliers, Educación Reggio Emilia, como les decía, y arriba una cosa muy abierta. Y esta cosa de la estructura, ¿no? Es como una araña y otra vez esta araña que aparece, y que la estructura se a la vista, y cuando uno ve que la estructura está quedando bien, pues como que da alegría, ¿no? Entonces este es el sombrero como en el trópico, esto no tiene vidrios de nada, los niños son felices porque lo ven como un Lego, ¿no? Que era lo que yo quería, este quería como un amarillo Caterpillar, las máquinas que uno jugaba, y tiene esta cosa como diferentes momentos, diferentes circunstancias, diferentes encuentros, y es un colegio, digamos, es un edificio que el colegio le ha significado mucho, que es lo que nos da más emoción, ¿no? Que esa ágora central, ese vacío que es el termosifón por donde sale el aire caliente, y todo, digamos, muy a la vista, pues, digamos, hacer cosas implica todo un reto tecnológico, ¿no? Ese sombrero doblemente alabeado, eh, digamos, no es fácil, pero, digamos, aquí el cliente también ayudó mucho a que las plantas también tienen que ver, digamos, con un tema educativo, sensorial, el olor, la textura, y aquí este sombrero. Entonces, esto rematando, digamos, hemos hecho experimentos más grandes en concursos que nos han salido, otros no, hemos quedado segundos, terceros, tratando de extrapolar esto a, digamos, a temas más complejos, edificios de 30.000 metros, laboratorios, Universidad Javeriana, construcción del espacio público, la perspectiva, quedamos segundos en Panamá, nos ganó Ricardo Bofill, inicio de más de 100.000 metros para Banco Multibank. Son los ministerios de Colombia, quedamos terceros, con un proyecto también de 150.000 metros para alojar los ministerios de Colombia. La Facultad de Artes y Arquitectura de la Universidad Nacional en Bogotá, que quedamos terceros también, pero aquí, digamos, tratando de explotar esas ideas mucho en unos ámbitos mucho más fuertes, más dinámicos. Este fue con Brasil Arquitectura para los Andes, ¿no? Proyectos muy complejos, muy grandes, de 40.000 metros, laboratorios, cocinas, bibliotecas, aulas, volverlos piezas urbanas con significado, con conexión con el lugar, con capacidad para generar espacio público, con exploración de materiales nuevos o dinámicas diferentes. El dibujo como pieza importante en ese desarrollo. Digamos, uno estuvo muy contento en su momento, duramos más de un año. El nuevo centro de Bogotá, las Torres de Fenicia, en el centro digamos, esto tiene la Filarmónica de Bogotá, edificios de los Andes, todos son edificios multiuso, ¿no? Hoteles. Aquí hay una idea más de conjunto y cómo armar la ciudad del siglo XXI. Esto lo ganamos con Arias Cernes Sarabia para la Universidad de los Andes. Lastimosamente no se va a hacer. Realmente se fueron por otro lado con las personas que aportaban, digamos, el dinero para que se ejecutara, pero nos dio la satisfacción de no solo de ganarlo, sino de poder plantear. Aquí se fundó Bogotá, ¿no? Y se fundó con los muiscas, con el agua, cómo generar realmente un centro urbano multifacético, sin estrato, subida a Monserrate, romper el patio para armar unas calles concéntricas para unir estas universidades y demás. Entonces, digamos, como conclusión, pues eso siempre ha estado en fuego, digamos, de la casa de mis abuelos en Barichara, uno pronto se parece al hospital, o las visitas a las ladrilleras de Colombia pueden generar lo estereotómico, pronto el hotel que hicimos, o este tema de idea de las cosas que se repiten, pues está en nuestra arquitectura que vivía mi socio,
¿no? O sea, siempre hay una cosa repetitiva, transformada, que me encanta, digamos. Yo pienso hoy en día que la arquitectura es más estas infraestructuras, más pentagramas, y los seres humanos son las notas, ¿no? Y inclusive en Philip Glass, ¿no? O en Rothko, ¿no? Yo entiendo eso, ¿no? Rothko para mí pintaba la misma ventana de guillotina 1000 veces, ¿no? Con colores y cosas. Creo que ahí está la potencia, ¿no? Cuando vivimos en estos sitios tan especiales y ya mágicos de por sí, no necesita techito, eh, nada, jugo de naranja o whisky, como diría mi amigo Álvaro Rojas, a quien le mando un gran abrazo, amigo, maestro y eh, guerrero de estas luchas, ¿no? De manera internacional, mis reconocimientos a amigo y maestro. Eh, Eso, ¿no? Y ahí está, y esto de pronto vi que el pentagrama por ahí alguien se lo había también inventado, un artista, y eso es lo que hemos intentado hacer con la arquitectura, nuestros pentagramas, digamos, tridimensionales, donde lo demás sale por la vegetación, por la vida, por la geografía, por la atmósfera, por la lluvia, por el calor, por la vibración, ¿no? Esto es un detalle de una obra y una vez fundiendo una viga y yo dije, hermoso, pues esta cosa, lástima que lo taparon, ¿no? Y esta cosa fabulosa, mística, ¿no? Como pues de Van Gogh, que uno no sabe si el florero hace parte del muro o de la obra y demás. Y aquí le ganamos, pues en Mocoa, aquí hay una iglesia nueva que está dando a luz, una iglesia más chiquita, ¿no? Que era la iglesia anterior, pero para que estuviera dando a luz a esta iglesia y esa fuera como la Virgen María. Era una cosa realmente muy interesante y porque creo que debíamos sacar, ¿no? De provecho a estas cosas, ¿no? Que ocurren, que no son en China y que ocurren al lado nuestro, ¿no? Si fue primero la rana o la hoja, pues a mí me maravilla, ¿no? Como, o la chicharra o el árbol o el artista y el cuadro, ¿no? Y uno ve y, digamos, esto es en Pasto, ¿no? El patrimonio donde es mi señora de la humanidad. Intangible. Esto le gana a Disney World 1000 veces, ¿no? Y es una feria cada año de blancos y negros. O sea, es mágico, ¿no? Inclusive hasta para hacer un motel como en Cali tenemos una creatividad impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo esto encaja, ¿no? Cómo se subraya? Esta es arquitectura record, best houses en 2000 no sé qué, y arriba hay una cosa en Cali buenísima de barrio popular donde es multiuso, tiene cosas para proteger del sol, hay gallinas arriba, o sea, más sostenible que eso para nada, recolectan agua, son lo que está de moda los inclinatos, ¿no? Los living, los co-living, ¿no? Eso ya existe, con un poquito de arquitecto queda en arquitectura web, ¿no? Pero no, tenemos que hacer algo diferente. Mientras tanto, pues ocurren todas estas dinámicas, ¿no? Eh, Muy interesantes, como si el título hiciera la arquitectura, ¿no? Alta costura de diseño, sí, pues, no pago el arquitecto, no generosidad. Entonces a veces es como de encontrar que los astros se alineen, ¿no? Como hacía Zalamea, el gran pintor bogotano, pues mover, ¿no? Tenemos que mover el mundo, mover el enfoque, ¿no? Como recuerdo cuando vi esto en la primera Planeta de los Simios, ¿no? Pues que cabalga, ve esto y dice, ¿dónde estoy? Creo que así tiene que ser la responsabilidad también de la arquitectura para cambiarnos la perspectiva, ¿no? Para ese también es, yo tomé la foto, no por decir que tomé la foto, pero me impactó esto por allá en esos ríos de Mocoa y ver digamos, como un árbol en corte, nunca lo había visto de manera real, ¿no? Y son esas cosas fantasiosas que solo ocurren acá. Y pues aquí decían, pues bueno, y en México, ya estoy terminando, México o, digamos, está Caral o está Uxmal, pues se inventaron pirámides porque es que no habían. Aquí, digamos, todos los cogis, ¿no? Que todavía siguen viviendo en la Sierra Nevada, no hicieron nada, hicieron unas plataformas porque estos tipos viven entre esta cosa, no tienen Sierra Nevada, tienen estas playas, tienen el agua, tienen el café. Entonces, ¿qué tanto hay que hacer? Nada, muy poquito, ¿no? Y siguen viviendo estos personajes. Entonces, eso es lo que deberíamos hacer.
Mientras tanto, la arquitectura que llegó aquí y que hacemos, creo, en general todos, es una adaptación de lo prehispánico y lo hispánico, y una arquitectura moderna que se adaptó al trópico de plátanos y ranas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ver lo difícil fácil y hacer lo correcto sin que se note? Volver ligeramente tangible lo que no lo es. Mediar entre las cosas más que imponerlas por encima de todo. Hacer que cada día se encuentre algo nuevo, más que no todo ocurra de una vez. Validar lo imperfecto más que un perfecto estereotipo. Saber estar, saber ser. Ser sin aparentar, estar sin ser protagonistas, evitar el cliché a cualquier costa. Creo que ese es el tremendo reto de nuestra arquitectura. Entonces, gracias por su tiempo, espero haber compartido un buen momento con ustedes y pues mucha suerte en el Congreso y en esto que nos queda por seguir luchando por un mejor hoy y mañana para todos. Muy amables y buenas noches. Un gusto.